¿Somos idiotas? ¿No sirve plantar árboles? Bill Gates hace tiempo dijo en una entrevista que él no planta árboles por considerarlo un sinsentido. ¿Somos gente de ciencia o somos idiotas?, afirmó. En este video vamos a analizar qué tan cierto es lo que dijo. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas para que aumentes la visión de tu negocio. ¿Qué tal, visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, contadora y economista de recursos naturales y desarrollo sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y también tengo mi propio negocio de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. ¿Somos idiotas? ¿No sirve plantar árboles? Bill Gates esencialmente opina que a todos nos importa el cambio climático, pero que al mismo tiempo no estamos dispuestos a reducir nuestro nivel de vida para hacer algo a favor del clima. Y en cierta medida tiene razón, ya que el cambio climático es provocado esencialmente por las emisiones de CO2, emisiones que son generadas principalmente por las actividades humanas, tanto para la producción de bienes y servicios como para el consumo de estos. Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles para el transporte o para la generación de energía es la actividad que más emite gases de efecto invernadero e implican el cambio climático. Te pregunto, ¿estarías dispuesto a usar el transporte público o caminar en lugar de usar tu automóvil? ¿O en lugar de estar comprando ropa y zapatos de la última moda y temporada y tener tu armario repleto, a usar mejor ropa y zapatos sí de calidad, pero en cantidades más racionales? ¿O estarías dispuesto a reducir tu consumo de bebidas procesadas como los refrescos por agua natural o por agua de frutas? O simplemente te pregunto, ¿estarías dispuesto a comprar en mercados a productores locales para evitar que los alimentos sean transportados desde lugares lejanos y así evitar la emisión de gases de efecto invernadero? Con base a estas preguntas, te vuelvo a preguntar, ¿se te hace difícil cambiar tu estilo de vida? Pues justamente esto es lo que Bill Gates dice, es porque dice que no sirve de nada plantar árboles, porque la gente no está dispuesta a cambiar su estilo de vida y al final de cuentas, pues más hectáreas de tierra son necesarias para cultivar y producir alimentos y para construir más viviendas y para construir más fábricas, para producir todos los bienes y servicios que demandamos. Si te está gustando este contenido, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos que te darán más información para aumentar la visión de tu negocio. Pero entonces, ¿es cierto que no tiene sentido plantar árboles para mitigar el cambio climático? En efecto, no tiene sentido si pretendemos solo revertir el cambio climático con plantar árboles como si eso fuera la panacea. Recordemos que las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático son problemas complejos y con múltiples causas, por lo que atenderlos también requieren múltiples esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, no nada más del gobierno o de unos cuantos. Por otro lado, el cambio de uso de suelo, es decir, usar terrenos con cubierta vegetal o forestal para producir alimentos, construir fábricas, viviendas y demás infraestructura urbana, es, después del uso de energías fósiles, el mayor causante de emisiones de CO2. Por lo que sí es importante conservar las áreas naturales. Por supuesto, también es importante reforestar y restaurar áreas dañadas. Obviamente bajo el asesoramiento de ingenieros forestales y bajo el compromiso de un cuidado y un seguimiento posterior. Pero también es muy importante atender las otras causas. Por ejemplo, que estemos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo y no nada más estar esperando a que el gobierno o los grandes capitales hagan algo. Es necesario que cada quien nos hagamos responsables. Por cierto, respecto a la pregunta que te hice hace un momento sobre si estarías dispuesto a usar el transporte público o bicicleta en lugar de tu automóvil privado, seguramente muchos de ustedes pensarán pues que no, porque el transporte público, por lo menos aquí en México, resulta generalmente incómodo, inseguro, lento, sucio, etc. Ya no se diga de andar en bicicleta, en peligro sales y te atropellan y ahí quedas. Además, para eso ya están los nuevos carros eléctricos como Tesla que se instaló en Monterrey, ¿no? Pero ¿no te has puesto a pensar que quizá esa idea de que todos debemos tener un automóvil para transportarnos puede estar favoreciendo a los intereses de algunos cuantos y no a los intereses de las masas? Me parece insostenible la idea de que cada ser humano, o por lo menos una gran cantidad de personas que viven o vivirán en el mundo, tengan o vayan a tener un automóvil como mínimo en su vida. Ahora sí, como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Realmente a mí me parece que es más factible invertir en transporte público eficiente, cómodo, limpio, seguro para todos,
con rutas bien interconectadas, con horarios extendidos, rápidos, pero pues nos han metido la idea en la cabeza de que no, que es mejor un carro para cada uno. Igual el uso de la bicicleta me parece más sostenible y factible que el uso de automóviles eléctricos. Claro, obviamente es necesaria una cultura vial, infraestructura adecuada y no solo pintar unas franjas azules en las orillas de las vialidades como lo hizo hace tiempo un presidente municipal. En fin, te invito a que plantes árboles con el debido asesoramiento y seguimiento. Y también a que cambies tu estilo de consumo y producción. Y a que recuerdes que el desarrollo sustentable no es solamente ganar dinero o el mejoramiento económico, o no es nada más sembrar árboles, sino que es una mejora integral que implica tanto lo económico como lo social y lo ambiental. Si te ha gustado este contenido, te recomiendo que te suscribas, que actives las notificaciones en la campanita, que le des like y lo compartas a quien le pueda hacer de utilidad. Si deseas que te asesore para que tu negocio tenga una visión de desarrollo sustentable, o si estás al frente de una asociación civil o alguna organización y deseas echar a andar un proyecto relacionado al desarrollo sustentable, o pues simplemente estás atorado con tu tesis en este tema, escríbeme y yo te asesoro. Pues muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.